Muy buenas noches para la materia de inteligencia artificial. En la noche de hoy vamos a trabajar actividad 3 sobre el foro de aprendizaje. Ese foro, el contenido vamos a hablar acerca de algoritmos que se usan en la inteligencia artificial. Dentro de estos tenemos dos grandes grupos, los cuales son no supervisados y supervisados. Vamos a continuar a verlos un poco más a detalle. Bueno, antes de esto vamos a definir algo que me parece muy importante. Arquitectura agente aprende. ¿En qué consiste este término de grandes rasgos? Es la capacidad que tienen en concebir mediante sensores, mediante algoritmos impuestos para con ello procesar y llevar un acorde, una función, una actividad. Para eso es contemplamos una arquitectura donde los agentes aprenden. Estos tienen unas características muy importantes como principales, pero pues también podemos encontrar muchas más. Yo tomé como las más rasgos generales, que debe ser autónomo, tiene que tener una continuidad, tiene que ser tipo adaptivo, comunicativo, móvil y a un aprendizaje. Estos son como los principales. Pues podemos decir que en temas de aprendizaje esos tienen la posibilidad de hacer mejoras. Movilidad, definir a dónde desplazarse, cómo desplazarse y cómo podremos llegar, habiendo mediante el uso de detectores algunos obstáculos que se va a presentar, como en grandes rasgos que debe tener. Tipos de aprendizaje. Tenemos dos tipos de aprendizaje nombrados anteriormente, que uno es el supervisado y uno que corresponde al no supervisado. Dentro del supervisado decimos que se basa en aprendizaje de datos que se tienen previamente etiquetados, o mejor dicho, que se conocen. Se conocen unos datos iniciales con el cual se va a empezar a trabajar. Todo esto permite que el algoritmo pueda aprender y definir unas nuevas funciones y adaptarse a lo inicial dado, ¿sí? A esto se le conoce mucho como los algoritmos de regresión. Podemos nombrar algunos de ellos como modelos de regresión de tipo árboles, de decisiones o como redes neuronales. Dentro de estos conocemos un modelo que se llama KNN. Es un modelo que clasificación en función de los puntos que más se le parecen. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto se explica más como en una serie de, en un caso práctico o ejemplo. Digamos, como ejemplo podemos hablar, eh, tenemos un grupo de estudiantes de una universidad X, donde están en el último semestre y de acuerdo a las notas que se tienen, podríamos concluir si este estudiante logra graduarse. Aunque esa variable no es la única, podemos tener variables como digamos, si están de ese semestre, la edad, eh, o otros aspectos que consideremos importantes. Entonces, dentro de esa estructura tenemos nuestro D principal, que lo vamos a llamar como el grupo de estudiantes, ¿cierto? A este le estamos aplicando una probabilidad de que podamos o algo que vayamos a predecir que de acuerdo a lo que nombramos, que vamos a predecir si se va a graduar. Entonces, ya para un aprendizaje no supervisado, él va a conocer lo que tenemos en la entrada y salida mediante una aplicación de un modelo. Podemos llegar a obtener la función, pero sabiendo lo que tenemos ya previo. Como por ejemplo en un algoritmo no supervisado, vamos a explicar hacer
acá, de cómo se aplica en casos de organización de una muestra de datos dentro de un espacio métrico. Entonces, ¿qué consiste? En una entrada que se puede ver un repaso general de otros métodos de clustering en los que las medidas es solo un ejemplo sencillo pero limitado. En el algoritmo K-medias, concretamente, ¿qué vamos a hacer? A priorizar depende de todos los datos que trabajemos. No tenemos un conocimiento a priori que nos indique cómo van a agruparse los datos en este, ¿cierto? Por lo cual, el algoritmo se da a través de uno de los elementos matemáticos para que al azar los K puntos del conjunto que vamos a vamos a analizar, haga una agrupación o un ordenamiento de forma, ¿cómo lo explico? El que esté más cerca al otro punto para llevar a hacer una agrupación en este modelo. Habíamos hablado algo del modelo KN, ¿cierto? El modelo de KN consiste en un algoritmo supervisado que clasifica los datos de acuerdo a su grupo correspondiente. Esto lo hace, como lo venía explicando anteriormente, el que está más cerca de uno al otro o que tan lejos está uno del otro, lo podemos decir. Por ello se dice que es un algoritmo de aprendizaje supervisado al tener un dato inicial de donde vamos a partir. Entonces, al hablar de algoritmos de clasificación, decimos que son datos o algoritmos supervisados que permiten clasificar en grupos correspondientes a ciertos datos definidos inicialmente, donde allí vamos a analizar un poco el KN y el modelo KN, que es K, Neighbors, y el C.45. Bueno, para ello vamos. Un ejemplo muy. El C45 es un algoritmo de tipo supervisado. Esto funciona basado sobre la regla de Bayes. Un ejemplo muy usado es el análisis de sentimientos en Twitter o también análisis para mercadotecnia. También es muy usado en la analítica de datos. ¿Cómo funcionaría? Voy a buscar un tema relacionado en una red social, en una base de datos o en las redes, que es lo que más esté sonando. Esto nos va a dar que esta va a tener un porcentaje y una cantidad de datos que nos va a generar este análisis. Por eso se aplica la regla de Barnes, que significa la palabra, el tweet positivo, sobre la palabra positivo bajo la cantidad de tweets. Entonces esto nos va a dar un porcentaje de cuánto se está buscando este equipo. Este es el ejemplo más claro de este uso. Bueno, ahora trataremos sobre los algoritmos de agrupación. Estos algoritmos de agrupación, pues su palabra lo explica, es agrupar. De acuerdo a unos parámetros se va a hacer una agrupación de estos en forma de vectores. Esto es muy conocido ya como el método de aprendizaje de máquinas, que implica la agrupación de puntos de datos como un conjunto de varios puntos de puntos. Esa agrupación nos permite categorizar o agrupar, clasificar, organizar, inclusive también nos permite dar una categoría de acuerdo podemos a entornos de variables, no sé, digamos si estamos analizando palabras, cuál tiene más letras, o al analizar números, cuál es el mayor, el menor, o también de rangos, serán rangos ascendentes, descendentes. Esto es un tipo de agrupación que
se considera que está dentro del aprendizaje no supervisado. Podemos poner un ejemplo como el tema de compresión de datos. ¿Por qué lo definimos así? Cuando uno hace una compresión de datos, o sea, para un caso muy básico y muy explicado son las imágenes. Al reducir las imágenes para que esto no ocupe tanto espacio, se pierde la calidad. Podemos usar este modelo de agrupamiento bajo el esquema del algoritmo de Kahn-Mills para definir qué tanto cambió la imagen respecto a la inicial. También lo podemos usar para, ya en este grupo y el modelo Single Line Cluster, forma relacional de elementos uno a uno, los cuales estén cerca. Esto también nos permite dar categorías, tanto ascendentes, de mayor, menor. Un ejemplo muy dado es la distancia entre seidoides, pero también para hacer análisis de noticias falsas, determinar los puntos de salida de las noticias falsas es también muy aplicado a este tipo de algoritmo de agrupación. Por esta noche es todo mi presentación, espero les haya quedado claro, quedo atento a sus comentarios.